Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Este es el tercer episodio de este pequeño proyecto de charla entre amigos. El día de hoy, como siempre, aquí acompañándome el buen Cristian y mi persona. Gracias. Acompañado a mí mismo, claro, como siempre. Bien estúpido el comentario, pero bueno. El día de hoy vamos a charlar un poco acerca de, bueno, dos temas que parece que no van de la mano mucho, pero en el fondo sí verán, porque uno es el cumplimiento de los sueños, ¿no? No cómo cumplir los sueños en plan charla motivacional ni nada de esto, sino a nuestra perspectiva respecto a lo que significa cumplir un sueño, los esfuerzos que hay que tener, etcétera. Y el otro sería un tema más de actualidad, un poquito menos filosófico aparentemente, pero que tiene mucha tela que cortar, que son las Apple Vision Pro, las gafas de realidad aumentada de Apple. Entonces, bueno, empezando con el tema de los sueños. Por cierto, y vamos a dar un dato curioso al final del video, así que estén atentos, que está bastante interesante. Ajá. Entonces, un poco entrando en el tema del cumplimiento de los sueños, y bueno, voy a dar un poco de contexto referente a mi compañero. Resulta de que él, uno de sus sueños desde hace mucho tiempo, muchos años, era ir a Japón, pero no solo de vacaciones, sino tener una experiencia muy cercana a la realidad que es vivir ahí, ¿no? Vivir ahí un tiempo, tener ese conocimiento más realista, no tanto de farándula y esto, de lo que es la cultura japonesa. Y bueno, él ha cumplido su objetivo, su sueño de visitar Japón y estar una temporada ahí. Entonces, dando ese contexto, bueno, que te doy pie un poco, ¿no? Háblanos un poco de ese, no solo de ese sueño, vamos, hay otros también, siéntete libre, ¿no? Claro, bueno. Te voy a dar mi punto de vista sobre los metas, sueños, como lo quieras llamar, Ujú. eh, desde un punto de vista bastante, mm, vamos a decir, crítico en cierta manera. Vale, sí, sí. Y lo voy a usar la idea de Japón como referencia de ello. Básicamente, cuando yo, en años atrás, Sí, yo quería ir a Japón, por obvias razones, anime, ¿ya? No hace falta que lo diga, era por el anime, ¿ya? Me interesé en Japón, todo eso. ¿Qué pasó? Yo empecé a estudiar japonés. O sea, bueno, primero hay que explicar cómo fui a Japón. Fui a Japón con una beca para profesores extranjeros de japonés. Una beca que ofrece el gobierno de Japón para ir allá a profesores de otros países que están enseñando el idioma japonés, eh, pero que nunca han ido a Japón y no tienen, pues, digamos, mucha experiencia en Japón. Ese fue mi caso, fui el único que fui de Colombia y, bueno, de Latinoamérica, varios compañeros, digamos, uno por país, de México fueron dos, pero sí, fue con una beca, digamos, bastante extraña y por eso pude ir 6 meses. ¿Y cómo llegué a ser profesor de japonés? Pues obviamente empecé estudiando japonés. Y cuando empecé a estudiar japonés, todo el mundo me decía, ¿para qué estudias eso? Pues era mejor estudiar inglés. La gente, decían para ver anime sin subtítulos. sí, o sea, la gente no se tomaba en serio eso. Claro, Y, y eso pasa muchas veces. Eh, a veces uno tiene sueños que, digamos, la gente no se toma en serio. Entonces, muchas veces, muchas claro, veces. entonces aquí viene digamos, el punto, digamos, drástico, no sé cómo es la palabra, voy a decir drástico porque se me olvida el español, seguramente hay una palabra mejor para definirlo, Bueno, pero no te preocupes. en el sentido de que si tú cumples un sueño, eres un luchador, ¿ya? Ya. Un sueño de estos que la gente critica, porque eso me pasó a Ujú. mí. Yo Sí, sí, cuando, pues todo el mundo me decía, ¿para qué estudias eso? Hasta que lo cumplí, fui allá y todo el mundo, wow, excelente, qué constancia, qué dedicación. Si no lo logras, claro. fracasado, perdiste el tiempo, te lo dijimos, obstinado, Eres eres un un loco. loco. Exactamente. Y Sí, eso es lo sí, que sí. quiero llegar. O sea, ¿por Sí, qué? sí. Porque yo en su momento también tuve el sueño de ser jugador profesional de LOL, porque, bueno, soy medio adicto a LOL y jugué mucho tiempo, bueno, sigo jugando LOL, pero en su momento era bastante decente, no tan bueno, y yo mismo me di cuenta de eso, pero es lo que yo me pongo Vale. a pensar, o sea, la gente que ha llegado hasta allá, igual que los que son jugadores de fútbol exitosos y todos, pues lo mismo, es cuando logran un sueño que la gente
dicen, no, o sea, es muy difícil, no sé qué. Son Claro. gente exitosa, dedicada, exacto. Entonces, es algo curioso, en mi opinión, ese tema de los sueños, porque si tu sueño es ser empresario, pues eso nadie te lo va a criticar. Bueno, un comunista Mm, sí, pero bueno, bueno, depende, sí, depende sí, igual, pero depende digamos, o igual sea, de... es socialmente más aceptado, Claro, ¿ya? claro, Por claro. ejemplo, si tu sueño es ir a trabajar en Estados Unidos, y no es por desmeditar la dificultad de ir a trabajar en Estados Unidos, porque no es fácil, obviamente, pero digamos que en nuestra cultura occidental, ir a Estados Unidos o Europa, ya sea a estudiar o trabajar, es mucho más aceptado que ir a Asia, ¿ya? Y ni te Sí, digo que ir a África, por ¿ya? supuesto, todavía con todo lo globalizado que puede estar el mundo, Claro, aunque te ofrezcan un muy buen empleo en Asia. Yo recuerdo, bueno, un conocido de mi familia que le ofrecieron un empleo en Filipinas hace como 10 años, así. Y todo el mundo decía que eso era una locura porque claro. cómo te vas, cómo te vas a las Filipinas. Imagínate, no puedes hablar el idioma, no sabes, no sé qué, no sabes si es verdad que sí, o sea, hay un riesgo Ujú. muy grande, Sí, mucho más que en otras partes, pero claro, de pronto migrar para un país occidental al final es más que aceptado, porque creo que la palabra no sería aceptado, sino como se considera más seguro más bien. Porque vale que aceptado, o sea, si te va bien la gente lo acepta. sí, pero lo que quiero decir es eso, como que para mí eso es algo curioso de los sueños, de que a veces, y esto no me lo tomen como que no hay que seguir los consejos de los demás, pero a veces, yo una vez se lo dije a alguien que me decía que, incluso una vez se lo dije a mi papá, tú me aconsejas cosas, bajo y yo no digo que tú me lo aconsejes con maldad, en absoluto. Para ti, eso es lo mejor que yo puedo hacer, el consejo que tú me das, bajo tu experiencia y lo que tú has vivido. Pero eso no significa que realmente sea lo mejor. Tú te puedes estar equivocando, por más que tú lo hagas con buena intención. Claro, Porque un padre, en general, un buen padre nunca le va a decir el mal a su hijo. Pero puede hombre, que en su época las cosas eran diferentes y sí, muchas sí, cosas sí, eran diferentes. Entonces, claro. a veces, no escuchar lo que dicen las otras personas es una buena idea, es lo que quiero decir, porque a mí me pasó. Ya, y no lo digo ahora Ya, para que la ya. gente sea como rebelde y tal, no, tampoco. Obviamente hay que pensar y valorar las cosas. Uno toma una decisión, pues obviamente es imposible predecir el futuro, pero así como, Duro. pues, ¿cómo decir? Tanquear es una palabra muy que no lo va a entender la gente, como, Soportar. sí, afrontar o sea, es ser Sí, consciente de sí, la decisión que uno toma claro, y claro, saber los claro. Y riesgos que eso va a ocurrir. de los pormenores que puede Claro, tener, o o sea, sea, por ejemplo, yo sé que yo aprender japonés, ¿para qué sirve eso? Pues para irme para Japón. No es como aprender inglés o francés o italiano o casi cualquier otro claro, idioma en claro. chino, que lo pones en la hoja de Bueno, vida y wow. italiano sí, después irte para Italia. Bueno, sí, pero digamos que lo pones en la hoja de vida y es como inglés, francés, te puede ayudar un poco, ya más que nada el inglés, Claro. obviamente, pero literal, que en tu hoja de vida haya, sepas inglés o no, es literalmente, o sea, X, Sí, ¿ya? hoy por hoy es algo, una cosa básica hasta cierto punto. Todavía depende de dónde, porque todavía en Latinoamérica sigue siendo algo que te abre puertas, pero en otros países, no que Latinoamérica es un país, pero en otras partes del mundo, en países de Europa y así, no, o sea, es lo mínimo. De hecho, se habla de una tercera lengua siempre. ¿Cuál es tu tercera lengua? Porque se entiende que por lo menos tienes la lengua materna y el inglés, por lo menos, o sea, Entonces es como, a veces escuchar a las otras personas es buena idea, a veces no, es muy difícil. La verdad es que es muy difícil saber dónde está la balanza, es ya. difícil realmente. Porque también es bueno, Sí, a veces hay gente que ayuda más que tú y pues, ajá, te pueden dar buenos claro. consejos, entonces ya depende Claro, de muchas cosas. yo concuerdo contigo en eso, porque igual, a ver, sí es verdad, uy, lo siento, sí es verdad que lo que yo he hecho en mi vida es más convencional, digamos, o sea, más convencional en cuanto a que se sabe de gente que lo ha hecho, o sea, hay experiencias tanto en amistades como en familia y tal, y por lo tanto la gente, yo casi no he escuchado como comentarios negativos respecto digamos, mis emprendimientos en sí, porque al final es esto, o sea, cuando a la palabra emprendimiento no es solamente como hoy en día la gente lo utiliza para negocios y tal, la palabra emprendimiento es iniciar algo, ¿no? Claro, Entonces, cuando uno emprende
una búsqueda, la búsqueda de un sueño que tenga, eh, recibe muchas críticas, como tú dijiste, o sea, pero eso pasa sobre todo, como tú bien lo has dicho, cuando las cosas son miradas en las socialmente poco aceptadas, ¿no? Cuando son cosas socialmente extrañas. Pero bueno, en mi caso, por bueno, la vida, no lo sé, lo que yo he buscado hacer no ha sido tan poco aceptado. No obstante, sí ha habido igual comentario en contraposición, sobre todo por el tema de lo que yo me dedico. Yo estoy haciendo un doctorado para ser investigador y ser académico. O sea, yo soy una persona que está más inclinada hacia eso, ¿no? Y hay gente, alguna que otra persona, que critica esta decisión. O sea, al final dicen, vale, pero es que podrías estar Ya. en un trabajo en la industria, como los has tenido, o lo has rechazado, y estuvieras ganando dinero, más del que ganas ahora, estuvieras en una posición de crecimiento en una empresa donde te puede llevar a, bueno, pues el cielo es el límite, ¿no? En una empresa multinacional y tal, hay muchos fronteras de crecimiento, ¿no? Muchos frentes de crecimiento. Pero bueno, en ese sentido yo pienso como tú, o sea, yo escucho a la gente, pero yo soy muy terco, la verdad, o sea, para que yo haga caso es complicado, ¿no? Tiene que ser primero que la fuente, yo sí considero que importa. Es cierto que a ti un Obvio. consejo te lo puede dar cualquiera y puede ser un buen consejo, independientemente de dónde venga. Aparte de la fuente, obviamente es el objetivo que esa persona tenga en decirte lo que te está diciendo. Porque hay gente que en verdad es muy triste, la verdad, pero hay gente que quiere el mal para uno, Ah, que no quiere lo sí. mejor. O sea, hay mucha gente, muchísima gente, por envidia, por odios, por cosas personales, porque el mundo no es como es, sino como somos realmente. Entonces la gente va escupiendo cosas porque se sienten frustrados en su vida. Mil razones hay, pero no todo lo que te van a decir es por tu bien, ¿no? Entonces, dicho eso, uno tiene que tener mucho ojo crítico con lo que le dicen, pienso yo. O sea, no es negar por negar, pero tampoco aceptar por aceptar. O sea, uno tiene que evaluar las cosas de lo que le han dicho, quién se lo ha dicho y con qué objetivo se lo ha dicho. Claro, Y totalmente. uno, dentro de lo que le dice todo el mundo, tomar una decisión consciente al final, porque uno, pues es así, ¿no? O sea, yo pienso que en la vida tú Tú tienes tus experiencias y las de los demás. Y tú de todas debes rescatar algo. Y de eso que rescates, tomas la mejor decisión. O sea, sin ser impulsivo ni nada. O sea, hay que, hay que pensar las cosas. En este tipo de cosas me refiero. Hay que ser impulsivo en otras, está perfecto. Pero en este tipo de cosas donde es un proyecto que tienes un camino que estás Ujú. formando, yo creo que hay que ser un poco consciente, la verdad. Sí, bueno, ahora que comentas lo de que es un camino, y eso es otro punto importante. La gente a veces tiene sueños, pero no hace nada por ellos. Y esa Claro, esa es una conclusión a la que yo llegué importante de la vida, de que tener sueños es importante, pero otra cosa creo que más importante todavía es saber qué cosas estás dispuesto a hacer para cumplir esos sueños. claro. Porque, por ejemplo, y esto lo digo yo volviendo a lo de Japón, el sueño de todo otaku es ir a Japón. O sea, ¿cuántos otakus no quieren ir a Japón? Y quieren ir a Japón y no sé qué, o trabajar allá, lo que sea. Oye, sí, define la palabra otaku para la Todo el audiencia mundo que sabe. no conozca. No todo el mundo sabe. Bueno, Ahí persona que le nos ve gusta gente el mayor, anime. o sea, hay gente Bueno, que no sabe. gente que le gusta mucho el anime o el manga. Ya. Okey, Y no me digas vale, que vale. define anime o manga porque ya estamos jodidos No, no, entonces. a ver, eso Ya, ya ok. bueno, manga, fíjate, manga, Cómics japoneses, caricatura, exacto, historietas japonesas. y el anime es caricatura japonesa, si lo quieres ver. Dibujitos Sí, sí, japoneses. perfecto, oye, Monas pero chinas. que no Ajá. todo el mundo sabe. Bueno, al punto. Mucha gente quiere ir allá, pero, y te lo digo porque, bueno, no sé si debería decir esto, espero que nadie de mi academia alguna vez lo escuche, pero mucha gente entra en la academia donde yo he estudiado, de japonés, con el sueño de ir a Japón. Ya, Claro. Sí, por supuesto, claro. casi nadie lo logra. Casi nadie lo Ya, logra porque ya, ya. cuando empiezas a estudiar japonés, o sea, bueno, primero hay que estudiar japonés. No, no es necesario estudiar japonés para ir a Japón, eso es obvio. Pero es que, ¿cómo ir a Japón? Pues, de turista, puede ser, pero es muy caro, ¿ya?
Entonces, la gente normalmente Súper que quiere ir posible. allá, algunos quieren ir a estudiar o algunos quieren ir a trabajar. Ujú, ujú. Si quieres ir a estudiar o trabajar, tienes que saber un mínimo de japonés. Ya, un mínimo por lo menos. Por Eh, supuesto, o sea, de hecho, eso, bueno, ahora que mencionas estudiar, hay un amigo de una amiga mía muy cercana, el chico está empezando su doctorado, no, una maestría en la Universidad de Tokio y tiene una clase obligatoria de japonés porque él no sabe, ¿no? claro. Y es obligatoria al nivel donde si no la apruebas no continúas. O Claro, sea, de hecho, es que eso es justo lo que iba a decir y corregirme un poco. O sea, pedir allá no tienes que saber japonés per se en temas de maestría y tal, porque de hecho ya te enseñan japonés, apenas llegas te empiezan a enseñar japonés. ujú, Pero quiero decir, es un plus bastante grande, ¿ya? claro, Y sí, la gente no, y te lo digo porque yo he visto mucha gente que empieza a estudiar japonés y no pasan del primer nivel o segundo nivel porque, claro. entonces, hay como que saber, bueno, yo quiero esto, lo que sea que te quieras poner en tu vida, bueno, ¿qué vas a hacer para conseguirlo? Ya, o sea, que estás dispuesto a hacer lo que se necesita para conseguirlo. Porque, por ejemplo, otro de mis sueños era trabajar en la industria de videojuegos, ¿ya? Y yo lo conseguí. Oye, no es que trabaje para Riot Games, no todavía, quién sabe, tal vez algún día. Pero Claro. por lo menos lo conseguí. Pero claro, No sé si, no sé si Riot sea el objetivo final, o sea, como, sí, no, bueno, está, yo lo qué dije por decir. sé, Activision, bueno, Activision tampoco, Activision, From Software. un From Software, sí, eso sí, eso sí. ¿No? Nintendo, Capaz. No, que Nintendo juega muchos juegos que son. Nintendo. Pero bueno, el El punto. puro- Ujú. El punto es que cuando yo salí de la universidad yo quería trabajar en videojuegos, pero yo me puse a pensar a mí, Sí, pues, ¿qué me diferencia a mí de cualquier otro imbécil que se graduó de la universidad como ingeniero de sistemas? Pues, sí. el promedio, pues mi promedio era un promedio normalito, o sea, tampoco era un promedio súper alto, tampoco era bajo, pero estaba bien. Pero Ujú. no tengo experiencia porque me gradué y, bueno, aparte de las Claro, prácticas universitarias, yo pues nunca tuve que trabajar mientras estudiaba, pues esa necesidad, entonces, la experiencia que tenía eran 6 meses de prácticas, o sea, de pasantías, como no sé cómo le digan en otros países. Entonces yo era como, ¿por qué me contratarían a mí en vez de, pues, a cualquier otro recién graduado? claro. Eh, y afortunadamente por situaciones de la vida, pues tuve la oportunidad de dedicarme más o menos 6 meses, casi un año, pues a estudiar desarrollo de videojuegos, porque pues lo que te enseñan en la carrera de ingeniería de sistemas sobre videojuegos es muy poco, o sea, yo di literalmente Muy, muy básico, sí, o sea, muy yo di básico. una materia de videojuegos y ya. Eh, Entonces como que no te enseñan prácticamente nada. Me puse a estudiar por mi cuenta, hice varios cursos por mi cuenta, hice un juego, obviamente un juego muy pequeño, no, ni tan pequeño, pero lo hice por mi cuenta, bueno, tal luego entró un amigo a ayudarme y tal, pero entonces ya cuando ya yo tenía todas esas, digamos, esas cosas, cuando me presenté y las empresas empezaron a ver, pues dijeron, bueno, este tipo ha hecho algo, sabe algo por lo menos. Entonces, Claro, y fuiste creando un portafolio. exacto, fui proactivo. Entonces eso es lo que yo digo. Mucha Claro, gente tiene el sueño de quiero X o Y cosa y se quedan acostados en la cama y no hacen nada, ¿ya? claro. La típica, Sí, eso, quieren mejorar la salud, quieren el, claro. tener un cuerpo, y, pues no van al gym. O sea, y no tienes ni que ir al No, gym, hay un no van montón de al ejercicios gym, en no casa, se o sea, alimentan, no se claro. alimentan sanamente, Eh, o yo qué sé, quieren tener más ingresos y dinero y ujú, tal, y al final no buscan claro, o sea, yo me la acuerdo que oportunidad, no buscan trabajo. O sea, cuando hice las prácticas tenía un compañero que se la pasaba quejando del trabajo, de que no le pagaban suficiente, se quejaba del trabajo todo el rato. Yo era como, bueno, si tanto te quejas, ¿por qué no consigues otro? O sea, ya, 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 por qué no estudias otra cosa? Ya. Y no, o sea, claro. el man llegaba a su casa cansado y no hacía nada. Y yo no digo, o sea, yo entiendo que uno llegue cansado a su casa y no haga nada, pero realmente, en mi opinión, la gente que quiere conseguir cosas y quiere cambiar su vida, pues tiene que hacer algo adicional de lo que hace una persona normal. Sí, Eh, estoy de acuerdo con eso. El esfuerzo, hay una frase que no sé quién dijo, la verdad, pero la escuché una vez y me gustó, que es, el esfuerzo vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Y eso es muy cierto y muy real. O Es sea, como lo de la no, disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. exactamente, exactamente, va esa misma línea. Y más allá del hecho de que, porque sí, siempre habrá el caso donde una persona es muy brillante y le va muy bien solo por el hecho de ser muy brillante. Eso pasa, ha pasado. Pero realmente, realmente,
las personas que han pasado la historia por haber hecho grandes cosas, buenas y malas, tienen mucha trayectoria detrás. Claro. O sea, culminan con mucho esfuerzo detrás, a menos de que te pegues en la lotería y tal. Pero bueno, esos son Ya, contados con los dedos de una mano. O sea, no es el grueso de las personas. Entonces, tal, yo pienso igual. Al final es un tema de disciplina, es un tema de esfuerzo, es un tema de pasión también, porque es que si tú quieres perseguir algo y no te apasionas por lo que persigues, ¿a qué juegas? O sea, al final no vas a llegar a nada tampoco, porque si el objetivo es tener, por ejemplo, tener buena salud física, y tú solamente te concentras, buena salud física digo, pues, un buen estado físico, buena figura también, etcétera, y tú solo te concentras en los estímulos iniciales, que es, por ejemplo, quiero verme mm, bien en el espejo. Eso solo te va a llevar hasta cierto punto. Hasta claro, cierto punto. Pero el momento en que te des cuenta de que para verte bien en el espejo no necesitas una semana, sino que necesitas 6 meses mínimo, o 3 meses, o lo que sea, vas a dejarlo. claro, Por otra parte, si encuentras una pasión en eso, en plan de que te vas sintiendo mejor, tu salud va mejorando, respiras mejor, ya no te duele la rodilla, ya no te duele la espalda, poco a poco vas encontrando cosas que sabes, que te llenan más todavía, eso te va a esforzar a hacerlo. Lo claro, mismo, si dicen, hay otro dicho que dicen, no sé quién lo dice, que el que le guste su trabajo no trabajará ni un solo día. Bueno, eso es relativo, hay cosas de los trabajos que son buenas y malas, pero claro, es cierto en la medida de que si a ti te gusta lo que haces y te apasiona lo que haces, aunque sean días lentos, aunque tal, no te sientes miserable por tu claro, trabajo, no te sientes mal realmente. Te sentirás estresado, sí, eso es normal. Hasta lo que más nos gusta nos estresa, pero por lo menos no te vas a sentir, pues, yo qué sé, no te vas a sentir como el zapato, ¿sabes? O sea, claro, te vas a total. sentir bien y vas a querer seguir haciéndolo y vas a querer progresar en eso. Dicho eso, hay algo que me quiero rescatar de lo que has dicho particularmente, no de lo que has dicho como tal, sino del tema este del esfuerzo, y es la creencia que tienen algunos de que si te esfuerzas vas a cumplir las cosas, Mm, ¿ya? De que sí o sí, si te esfuerzas vas a llegar al objetivo. Bueno, yo no, o sea, yo creo que eso no es verdad. O sea, una persona puede esforzarse 100% y no necesariamente va a llegar a ese objetivo que tiene. La situación está en no rendirse, pienso yo. No tanto en esforzarse por una sola cosa, sino no rendirse en el gran esquema de las cosas. ¿A qué me refiero? Y te doy la palabra ahora después de este ejemplo. Una persona quiere ser empresaria, quiere tener dinero. Abre una empresa de distribución de, yo qué sé, de productos para las mascotas y tal. Y no le va bien. No le va bien en eso, no le va bien, no le va bien. Después abre otro negocio de comestibles. Le va un poco mejor, pero todavía no le va tan bien. Resulta de que esa persona tiene otro empleo, o sea, tiene otros ingresos. Resulta de que después va viendo que cuando vendió comestibles y cuando vendió los temas de esto, de mascotas y tal, se dio cuenta de que hay una parte del mercado donde le va bastante bien, le iba mejor que los demás, era lo que soportaba los demás, que resulta ser X producto, X tipo de producto. Y abre un negocio de ese X tipo de producto y le va bien en ese negocio. ¿Qué ocurre? Esa persona se esforzó en los tres, pero le fue bien solo en el tercero. ¿Eso qué quiere decir? De que si tú te esfuerzas, sí, no necesariamente vas a llegar al objetivo, pero si tú te esfuerzas y además no te rindes y vas buscando la curva, vas buscando la salida para aquello que tú tanto buscas, llegarás. Pienso yo, ahí sí pienso yo que llegas, eventualmente llegas al objetivo que tienes. No sé, ¿tú qué opinas al Bueno, respecto? yo primero antes de terminar, de continuar con esto, Sí, pues sí, sí. recordando lo que dijiste antes de que si te apasiona, Ujú, no te va a parecer, es- te lo vas a poder aguantar y todo. Eso es algo muy real porque a mí cuando la gente me preguntaba claro. si estudiar japonés era difícil, yo les preguntaba, bueno, yo estudio alrededor de 100 palabras, entre 100 y 200 palabras al día y me estoy aprendiendo, Uf, o sea, pues las repasaba constantemente entre 100 y 200 y alrededor de 20, 30 caracteres al día. Era lo que iba repasando. ujú, Si a ti te parece difícil, te parece que una mierda, pues sí, estudiar japonés puede ser difícil para ti. Pero eso a mí me apasionaba muchísimo. A mí me encantaba usar la aplicación esa que
con la que reposaba caracteres, bueno, y lo sigo usando de Ya hecho, veo. y como que, joder, este ya me lo aprendí. Y así, esa sensación, Claro, eso a mí me fascinaba. Entonces a mí no se me hacía difícil. Yo, esa media hora, una hora que le dedicaba pues, a ese repaso, para mí era lo máximo. Pero, obviamente, eso ya está en cada quien. claro, claro. Y diciéndolo con respecto a lo otro, yo creo que es verdad, o sea, en parte, de que mientras que sigues intentando, no has perdido. Ya, esa es la realidad. Exacto, exacto. Hasta que te rindes es cuando realmente pierdes. Sí, Solamente que hay un problema. A veces, no te, o sea, por ejemplo, y esto va a sonar un poco feo, pero ese mismo ejemplo que dijiste tú, de la persona que monta un negocio y luego monta otro, si luego de montar el segundo y fracasar queda absolutamente en crisis y sin dinero, claro, se claro, jodió. claro, Entonces, claro. Ah, por eso eh, yo dije, en la sí, mitad del ejemplo, por eso yo dije, esa persona tiene, porque claro. sí, es Entonces, completamente de acuerdo. O sea, ahí va una cosa que para mí, yo antes creía que no, pero ahora con el pensar un poco, pues, es una realidad. Y la suerte, en mayor o menor medida, es un factor sí, 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 importante. ¿A es qué me verdad. refiero? Yo creo que el éxito es la combinación de el esfuerzo y suerte. Porque puedes tener suerte a la primera, puede que el campo en el que tú te estés esforzando capaz no sea tan demandante y no necesites mucha suerte. Pero, Ujú. por ejemplo, y vuelvo al ejemplo de Japón. Yo estudié japonés, pero yo estaba pensando, joder, para irme para Japón es complicado porque me fue de turista y pues no tenía el dinero en ese momento, porque es mucho dinero para irte de turista allá. Trabajar allá, pues no es imposible, pero es complicado. Yo tuve Claro. la suerte de que conseguí esa beca y pues fui el único en Colombia, pues tampoco es un país que ah, mucha gente Claro, no, no digamos, tiene como, la mayoría de la gente realmente no tiene como objetivo ir a Japón en exacto. Colombia. Entonces tuve competencia, creo que sí, pero a esa beca no creo que hayan aplicado más de 5 personas. Claro, ¿Ya? claro, claro. Pero entonces, claro, tuve esa suerte. Al mismo tiempo, esa suerte, porque me esforcé para poder, para llegar a ese punto. Si yo no me hubiera hecho el Claro. esfuerzo previo para llegar a ese punto, por más suerte, o sea, la hubiera dado igual. Eso es lo que quiero Sí, decir. sí. Entonces, em, yo no digo, o sea, tampoco es que dependa del todo de la suerte y no sé en qué, es imposible decir en qué porcentaje está cada Claro, no, cosa, eso es, ¿ya? sí, sí, eso. Obviamente, porque, y, pero yo sí, de hecho, o sea, la suerte, donde naces, o sea, en qué tipo de familia Claro. naces, o sea, Sí, sí, sí. hay muchos factores. Entonces yo creo, y mi forma de pensar Buen es como punto, que buen punto. uno tiene que ver cuál es su punto de partida y Ujú. ver a dónde quiere llegar y cómo va a hacer para llegar a ello, ¿ya? Claro. ¿Ya? Porque sí, es como, no sé, te doy la palabra que querías hablar. Vale, señor. Sí, da momento oración motivacional y tal. Eh, no, ya, pero en serio, o cuando dijiste lo del punto de partida, es que hay una muy buena analogía para eso, y es esta de la carrera, ¿no? Hay una carrera y en esa carrera están participando N número de personas. Resulta de que esa es la carrera de la vida, la carrera de la vida. Esas personas, cada una tendrá una meta distinta, no importa, pero el punto es, tiene un objetivo, ¿no? Hay que llegar a ese objetivo, cualquiera que sea. Esas personas van a salir desde puntos distintos. Claro, Aquella persona que haya tenido una educación formal, por ejemplo, una familia estructurada, etcétera, va a poder salir un poco más adelante. Si nació con dinero en una familia adinerada y lo apoyan económicamente para el emprendimiento de sus proyectos, cualquiera que sea, va a salir un poco más adelante. Si es una persona en contraposición donde le tocó esforzarse desde pequeño, trabajar desde pequeño y tal, empieza un poco más atrás o empieza desde el punto de partida. ¿Eso quiere decir de que esa persona no puede llegar al objetivo, incluso llegar antes que a los demás? No, eso no quiere decir. Pero sí quiere decir que tiene que construir un camino claro, mucho más largo y mucho más complejo que la otra persona. Eso, por eso es el tema de la meritocracia, entra un poco ahí porque se suele creer que la meritocracia, bueno, los que creen en la meritocracia, suelen creer que la meritocracia por sí sola lo es todo. A ver, no, por sí sola no lo es todo. no, en Tú absoluto. puedes, tú puedes ser la persona mejor preparada, tener la mejor experiencia, tener los mejores estudios, ser la persona más exitosa, inclusive, por ejemplo, en lo que te desempeñes en, yo que sé, en tu campo laboral. Pero cuando quieres hacer otra cosa, no necesariamente te va a ir bien. O sea, es que Claro, las cosas no están dadas por sentado. Pero
todo eso que tú construyes, todo eso que tú construyes, sí te sirve de algo. Claro, Entonces, al final, estoy, concuerdo contigo, es como una combinación entre las condiciones, llamemos la suerte, llamemos las condiciones de vida, pero es esto, ¿no? Es esto que no podemos controlar, una combinación de esto con lo que sí podemos controlar, que es, pues, estos esfuerzos y este camino que vamos construyendo. Ahora, el tema es, como no se puede controlar lo otro, lo que nos queda es controlar lo que sí se puede, construir el mejor camino que podamos, claro. emprender los sueños seguir los sueños que tengamos. Obviamente sin que eso nos lleve a la muerte o cosas así, va. Pero, pero esto, lo que podemos controlar, eso sí debemos dar el 100%, Pero en eso estoy pienso yo. completamente de acuerdo. O sea, Sí, total. Porque eso que decías tú de la carrera es verdad. Por ejemplo, si tu meta es, yo qué sé, ser dueño de una empresa, ya, pues si naces pobre, sin dinero y tal, la vas a tener mucho más complicado que alguien que sea el hijo de un empresario. Porque por el hijo supuesto. del Por supuesto. empresario, no el 100% de las veces, pero lo más probable es que herede la empresa del padre. Entonces, O hasta si no la hereda, hasta si no la hereda, va a tener una construcción en su vida, en su casa, donde le han enseñado cómo se maneja un claro. negocio, cómo exacto, o sea, Pero al mismo tiempo no es imposible. Y lo digo porque, pues, ya. yo conozco el ejemplo de una persona que, obviamente, el ejemplo de una persona, pues, es como, un ejemplo nada más, pero es un ejemplo al final de cuentas, Sí, de sí. una persona que empezó como a los 14 años, no recuerdo bien, como metiendo cargas en un almacén, o sea, Ya. cogiendo bolsas y metiéndolas en un almacén, y Sí, sí, terminó sí. como vicepresidente de una de las empresas en su momento más importantes de importaciones en Colombia. O sea, y llegó a Claro. encargarse de temas de importaciones de cuando pues hicieron algo en La Guajira hace tiempo aquí de excavaciones y minería, no sé si fue en La Guajira, pero o sea, importaba, o sea, obviamente él no, pero él era encargado de esa sección de importaciones. Sí, sí, de acuerdo. O sea, y era como, lo ves dónde empezó y hasta dónde llegó Mm, y es, claro, por supuesto. ¿eres? Es un camino muy largo, muy cuesta arriba, pero hombre, como decía la canción de Hannah Montana, no, la película, perdona, de Hannah Montana, eh, la meta es cuesta arriba, pero la Claro. vista es genial. O sea, eso es, y sonará muy poético, sonará muy soñador, ¿verdad? Pero sí, sí, realmente sí. Cuando tú cumples un objetivo por el cual te esforzaste y te esforzaste mucho, la satisfacción que tienes, o sea, es impresionante, o sea. Sí, no, total. O sea, y a mí me pasó cuando entré en la empresa de videojuegos y cuando fui a Japón, que tampoco fui a Japón al 100% como quería, que de hecho dentro de 2 años espero conseguirlo, o bueno, quién sabe. Pero igual, o sea, cuando yo llegué a Japón, a mí se me hacía increíble. Claro. em, Porque y más cuando son esos sueños y metas, uno tiene desde chiquito, bueno, Sí, yo no fue sí, ni tan sí. chiquito porque ya tenía como 15 cuando empecé a querer ir a Japón, Bueno, ¿ah? pero Pero igual igual, estaba ajá. joven, o sea, O sea, no sí, era ya, una cosa. pero no es un sueño como de los 10 años, algo así, pero igual. No, por Sí. supuesto, por supuesto. Bueno, Eh, mira, yo cuando tenía 4 años, yo decía que yo quería ser científico. bueno, y lo estás, Igual, relativamente lo vas a conseguir, o sea, relativamente, no eres relativamente. científico puro porque eres ingeniero, pero te dedicas a la Claro, pero, investigación, que es la parte ah, científica de la la parte ingeniería. más científica. Claro. Entonces, Sí, mira, sí. sí, entonces yo creo que, no, la verdad es que sí, cuando lo cumples es impresionante, o sea, cuando Sí. lo cumples, eh, Es muy gratificante, o sea, es algo que es difícil de describir, la verdad. Te sientes como completo hasta cierto punto. O sea, sí, lo único que es que tener cuidado ujú. luego de que eso pasa mucho. ¿Y ahora qué? Claro, Pero, claro, claro. Que ¿y viene ahora qué? después, ¿no? Que viene después cuando cumples un sueño. Ya, pero bueno, yo creo que igual en la ruta hacia un sueño se te abren otros sueños también, fíjate. Me atrevería a decir, porque de pronto, bueno, por ejemplo, tu sueño era ir a Japón, pero ahora puede ser, y no lo sé, o sea, puede ser vivir ahí. O sea, Claro, vivir ahí con las condiciones como son y así, ¿no? claro, Yo y qué ya sé, de, mi sueño en algún momento de mi vida fue, bueno, venir a Europa y estudiar aquí y tal. Cuando lo terminé de hacer, me apasioné por el tema de la investigación y sigo acá. O sea, uno va,
¿sabes? Vas viendo las otras perspectivas conforme vas culminando ciertas cosas. Totalmente, totalmente. Sí, no, a mí me pasó, yo, una experiencia un poco personal, que tampoco voy a entrar mucho ahí, pero básicamente cuando llegué, fueron 6 meses, ya yo Sí, iba sí. con, digamos, em, es difícil de explicar, pero digamos que yo no idealizaba Japón cuando ya fui a Japón, o sea, ya yo tenía, Claro. digamos, una perspectiva un poco realista, entre comillas, de cómo era el país, que de todas formas, Sí, pues sí. tuve cierto nivel de choque cultural igualmente, a pesar de todo lo que ya más o menos sabía y había investigado de Japón. Pero ibas con la teoría, ¿no? Digamos, pero ahí Sí, te exacto. topaste con la Con realidad un poco, ¿no? sí, entonces, y luego hubo una época en la que sí, o sea, pues pasé, digamos, no crisis, porque no fue una crisis, pero sí estaba un poco desmotivado por el hecho de que, Ya, capaz ya, no es ya, tan sí, bueno sí, como pensaba. Y digamos que claro. ese sueño se fue reestructurando y cambiando un poco con base a lo que viví ya esos 6 meses. Y Sí, yo sí. luego dije, bueno, sí quiero, al final sí quiero volver a Japón, quiero vivir acá, experimentarlo por más tiempo, pero no de la manera en la que lo pensaba antes de venir. ¿Ya? Y De igual, acuerdo. 6 meses no es nada, pero es cierto, es por lo menos un poquito. Sí, te da la perspectiva, te cambia la perspectiva de las cosas. Imagínate también, de pronto en esos 6 meses tú hubieras odiado el país. O sea, si No, te y hubiera eso ido pasa, muy mal, si te hubiera, pasa un montón. Sobre todo con estas culturas que realmente diferentes, a la parte occidental no conocemos tanto, son muy distintas. Entonces, claro, y pasa mucho. Inclusive yéndote a lugares más cercanos a la cultura latinoamericana, por ejemplo. O sea, al final, tú te vas de tu país, te vas de tu casa y te puedes ir a un país occidental, pero que no te sientas bien. O sea, y eso puede pasar totalmente. mucho. Sí, o Y sea, de hecho, eso es algo que, bueno, en términos de esto, de los objetivos y tal, es algo que determina mucho, porque cuando tú no te sientes bien en un lugar, pues es claro, difícil cumplir cosas, o sea, es muy difícil esforzarte porque no sientes eso, ¿sabes? Sientes como, ¿para qué lo voy a hacer si aquí la estoy pasando mal? ¿Ya? totalmente. Entonces, es complicado, la verdad. De hecho, ahora que dices eso, porque perdón, me trabé. Ahora que Sí, dices tranquilo. eso, eh, yo vi el ejemplo de un estudiante Sí. eh, que se fue a Japón, eh, creo que fueron 3 meses nada más, pues, para mejorar el idioma. Los papás creo que le pagaron Ujú. el curso y todo. Y él regresó, no así, sí odiando el país, pero le costó mucho porque él es una Claro. persona, por lo que me contaron, yo él no lo conozco personalmente, pero es una persona que el tema de comer y tal, la comida, pues es muy, digamos, Eh, eh, muy complicado, ¿no? exacto Como de eso, que no muy come complicado. todo Exacto. y ya, Y parece que eso en Japón, pues le costó, ya. ya, bueno, ya Entonces, es otra paleta de sabores completamente. Sí. claro, entonces ya eso, pues obviamente a uno le cambia la perspectiva de muchas cosas. Pero sí, para mí el tema de los sueños es un Por supuesto. tema muy bonito porque yo creo que, Sí, mucho, mucho. Muy ah, inspiracional, la verdad. Muy o sea, inspiracional también. yo creo que está bien, o sea, no, a ver, está bien tener sueños, creo que eso le da cierta alegría a la vida, pero al mismo tiempo también entiendo a la gente que no los tiene, pero es complicado, un tema complicado de hablar. Es un tema complicado, pero yo aquí sí me mojo un poco más A ver, mójate. y diría y te propongo, vamos a tener a hacer unas últimas palabras para saltar al otro tema, Ajá, porque no sé cuánto llevamos. ¿Cuánto llevamos? 40 minutos. Vale, sí, ya, para cambiar al otro tema y unas últimas palabras respecto a los sueños, que además que viene muy ad hoc con la temática como esto de lucha por tus sueños y tal. Yo creo que en la vida se necesita un sentido, ¿no? Y ese sentido, muchas veces, está determinado por las metas y aspiraciones que tenemos. Si uno verdaderamente quiere algo, debe luchar por ello, sea lo que sea. Hablando de cosas buenas, pues mucho mejor. Pero sea lo que sea, debe luchar por ello. Esfuérzate todos los días, despiértate temprano si tienes que despertarte temprano, si tienes que dormir tarde, duermes tarde, te esfuerzas. Con un poco de suerte y esto, las cosas se lograrán cumplir. Y al final de toda esta tormenta, de todo este huracán de sucesos que ocurran, pues habrá un arcoíris al final, ¿no? Habrá mucha paz
y cuando se cumple ese objetivo, yo creo que la vida lo recompensa de una muy buena manera, la verdad. Yo creo que en la vida se necesita tener sueños, se necesita tener objetivos para que la vida tenga un sentido y, ¿Tú crees? bueno, como tú dijiste, para que la vida tenga alegría también, vamos, claro. Si no, ¿para qué vivimos, hombre? ¿Sabes qué? Es que ahora quiero tener capaz últimas palabras no van a ser más, porque este tema me parece interesante, así que te Vale, vale. obligo a que continuemos un poco más. Eh, Vale, no, adelante, de voy a acuerdo, no pasa nada. voy a cambiar la tortilla, me voy a poner del otro lado. Vamos Del, a voltear la tortilla, está bien. del lado del ser una persona que vive tranquilo, vive el día a día, Sí, sí, no se estresa, porque hay que, y tú lo dijiste claro, a veces levantarse temprano. Cumplir un sueño no es gratis, no es fácil. no, para O sea, nada, hay que trabajar para por nada. ello. Em, y yo entiendo en los casos cuando una persona vive mal. Porque Sí, lo más probable es que cuando una persona vive mal, su sueño pues sea tener un mejor trabajo y lo hace con la motivación de pues estoy en la mierda y quiero estar mejor. Pero sí, sí, de te acuerdo. voy a poner el caso de una persona que vive bien, no le falta nada, tiene un trabajo que le gusta, que no sufre en el Ujú, trabajo de acuerdo, y que está cómodo en el sitio en el que vive. claro. Por- y te lo hago una pregunta, no porque yo sepa la Pero respuesta, no, pero dale, dale, dale. ¿por qué esta persona debería luchar por un sueño? ¿Por qué esa persona Ok, ok, debería tener un sueño? vale, vale. Bueno, mira, yo, sin ser un experto ni nada, Obvio, aquí hablamos no, de la ignorancia. yo totalmente, o sea, yo considero que, a ver, primero que contextualizar un poco, o sea, yo creo que los sueños no tienen por qué ser tampoco grandes sueños, es decir, no todos los sueños son yo quiero ser el que invente la vacuna contra X enfermedad, o yo quiero ser el más rico del mundo, o quiero ser rico, ni siquiera. No todos son así. Hay sueños que parecen más fáciles, parecen más pequeños, y en el fondo implican a menos personas, pero tienen mucha más trascendencia incluso que otros. Por ejemplo, tener una familia es un sueño para mucha gente. Bueno, sí, Y es un sueño para mucha gente. sí, sí, No total. digo, no digo el acto de tener una familia, sino el criar gente, Sí, sí, sí. No, yo te entiendo, te ¿sabes? entiendo. Preparar personas y tal. Entonces, Sí, ¿qué porque ocurre con esto? el acto de querer tener la familia, pues todos queremos ese acto. Eh, Bueno, no, ahora, por favor. ajá, No, pero esto, o sea, no todos los sueños son por fuera de, hay otros que son por dentro. Mucha gente sueña con, yo qué sé, con estar tranquilo, mucha gente sueña con ser feliz. ¿Qué ocurre con estas cosas? Yo creo que aunque tu vida sea tranquila, aunque tu vida tal, siempre tienes algo que te mueve, siempre, aunque sea muy, muy básico ya, aparentemente, ¿no? O sí, sea, al final, el hecho de que tengamos sensaciones y emociones ya nos lleva a querer cosas, aunque tú ya, vivas pero, tranquilo, ya. Lo que pasa es que, claro, no es el gran sueño claro, aparentemente, no, no, pero sí que lo son. por eso capaz Ujú. hubiera sido bueno que definiéramos qué es un sueño antes de empezar a hablar, Ya, cosa que no sí, hicimos, porque claro, ciertamente, es un sueño que es diferir un sueño de una meta, un objetivo, porque claro, son claro, claro. palabras que a veces se usan al mismo tiempo, pero no son exactamente lo mismo. En Y, cierto contexto lo y, son, en otros no lo y son, hay personas que claro. lo ven claro, porque para alguien un sueño es algo grande. Ya. Sí, sí, Por sí, ejemplo, por supuesto. si quieres aprender a tocar el piano, pero no a nivel de que, o sea, quieres aprender a tocar el piano en tu casa y tocar algo básico, eso no, Sí. eso técnicamente, bueno, digamos, no cabería dentro de lo que es un sueño, eso es como una meta, algo que te gustaría hacer. Bueno, Pero, si tú quieres tocar el piano en una orquesta enorme, o en algo o sea, claro. quieres dedicarte a tocar el piano a nivel Sí, si quieres profesionalidad, ser un virtuoso del exacto, piano, eso ya eso sería, eso, constituye más un sueño, ¿no? claro, entonces, Se podría decir, se ese es podría decir. como el nivel a lo que yo quiero llegar. Porque Claro, claro. yo, por ejemplo, o sea, te digo una persona Ujú. que, lo que yo quería decir antes, con lo que estaba hablando, era que una persona que llegue bien y tal, capaz no tiene sueños grandes, puede tener metas Ya, pequeñas, sí, querer tocar el sí, piano, sí. lo que te digo, aprender, yo qué sé, a dibujar, eh, Sí, cosas, cosas claro, mundanas, porque al final es una exacto. persona que bueno, ha cumplido lo que quiere, ¿no? Si Exacto, quiere vivir tranquilo, vive exactamente. tranquilo. O sea, Entonces, claro, porque es lo que y lo que te decía antes, ¿qué pasa cuando cumples el sueño que viene después? Todo eso. claro. O sea,
eso es un tema bastante interesante en el sentido de que ¿dónde está el límite? ¿Hay un límite? O sea, porque al Ya, final, y ya, joder, ya. y es que esto puede ser larguísimo, no me quiero alargar mucho, pero porque al final, Siempre podemos hacer una parte 2, ¿no? No te sí, preocupes. pero lo que yo sé es que al final los sueños, es que estas palabras no las quiero decir, porque es que esto ya abre un debate enorme, pero al final uno, por qué buscas cumplir los sueños? Porque uno cree que los sueños le van a dar Ya, felicidad. o sea, Y ahí ya, donde, o sea, y exacto. ya definir lo que es la felicidad y todo eso, Hombre, ya es un es tema un tema complicadísimo. muy profundo, Entonces, es algo, claro, claro, entonces por eso, digamos que la forma más, o sea, partiendo de la premisa de que los sueños uno los busca cumplir por felicidad, si claro, suponemos que una persona ya es feliz, claro, por qué claro, buscaría cumplir para sueños? que, Entonces, si una persona está, digamos, vive lo que, bueno, bajo ya lo que te dije, es una persona que vive bien, sí, 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 todo eso que te dije, ya asumimos o suponemos que es feliz, ¿para qué tendría que hacer el esfuerzo de cumplir un sueño? Y por eso te ponía el claro, ejemplo de alguien que está en la mierda, alguien que está en la mierda, jodido con un trabajo que no quiere y quiere un mejor salario, lo que sea, pues quiere mejorar su vida, pues obviamente no está feliz y quiere tener ya, una mejor vida. Entonces, si consigue eso, luego qué, eso es lo que quería llegar, pero eso es un claro. tema jodido. Bueno, pero ahora, habiéndolo acotado un poco, hombre, creo que mi respuesta sería que sí. O sea, que una persona que tenga lo que ella quiere en su vida, por ejemplo, si esa persona quiere estar tranquila y tiene tranquilidad, por decir algo, en verdad no tendría por qué tener, en verdad no tendría por qué tener otro tipo de aspiración. Dicho eso, en términos grandes, ¿no? En términos de macro, de super aspiraciones y tal, porque no todo el mundo quiere tampoco, no todo el mundo Claro, quiere ser protagonista. Pero sí creo que la vida siempre requiere un sentido eso sí, y eso sí te lo dan estas metas, definiéndonos la diferencia, no sueño como algo grande y metas u objetivos como algo más del diario vivir o diferentes escalas, creo que sí son necesarios. O sea, lo que son metas y objetivos, yo creo que eso sí, si no tienes nada, nada, se te llena se te vacía la vida. O sea, eso, ahí sí me atrevería a decir que se te vacía la y vida. yo creo que esa es la crisis que vivimos actualmente, a nivel humano. Sobre todo en países donde se está muy bien. Países con Sí, una calidad de vida muy alta, claro, tasas de suicidio altísimas. eso es algo curioso, porque al tú tener la vida resuelta, entre comillas resuelta, eh, Eso es lo menos, claro. nunca es fácil, pero es como, no tengo que no es que no te tengas que forzar, Claro, pero es un tema interesante y complicado, em, porque es como, perdón, tranquilo. sí, es como, Sí, es como ¿para qué me voy a esforzar si de todas formas esforzándome lo mínimo ya tengo igual una vida muy claro, buena? entonces, Claro, claro. sí, entonces es un tema ahí como, digamos, espinoso en ese sentido, y que yo creo Mm, que es difícil, o sea, es difícil de definir, eh, y no es que esté mal, o sea, si tú vives bien y quieres tener otros sueños y metas, obviamente está bien, o sea, aquí no estamos diciendo que claro. algo sea bueno o algo que sea malo, simplemente No, no, para nada. estamos Son viéndolo opiniones. como, exacto, opiniones y perspectivas de que y bueno, bueno, y lo que decía, ya me corté. Y a veces digo las cosas. Lo de tener metas y objetivos en la vida y todo eso. O sea, eso es lo que yo creo que ahora, joder, es que si no vamos por este camino no vamos a terminar nunca, pero eh, yo creo que eso Es le que pasa, como vamos, yo creo que vamos a hacer parte uno, sueños parte 2 en los Apple Vision Pro. sí, yo Y creo. sí, en Sí, verdad sí, mejor. porque Entonces, está sí. bastante largo ya. Porque, por ejemplo, eso que dices tú de los metas y objetivos de la vida. Digamos Sí, que antes nuestra sociedad, y digo antes porque yo no viví, o sea, pues, no he vivido todo, pero por lo que uno escucha y ve y tal, sí, de acuerdo. digamos que las metas estaban preimpuestas. O sea, Sí, en el sí, sentido de que, antes, bueno, antes la vida era más básica. A ver, la meta exacto, era tener un exacto. techo. O sea, Mira, tú sabes, la paradoja de las opciones, creo que, bueno, no sé si se llama así, pero hay una paradoja con respecto a las opciones. Y eso pasa sí, en el relación de citas, lo del tema de las opciones. De que sí. antes encontrar pareja era, o sea, que ahora se cree que encontrar pareja es más fácil porque tienes las aplicaciones de citas que te dan muchas Mm, opciones. Pero al mismo tiempo, antes no tenías tantas opciones. Entonces, de las pocas que tenías, tienes que escoger. Pero ahora, al claro. tener tantas opciones, la gente empieza a dudar, ¿será que esta es la mejor opción? Hay tantas. Eso y todo lo demás que conlleva.
claro, pero aquí, la interacción entre sí, personas, que obvio, es no, no, súper complicado. O pero sea, estoy usando esto como ejemplo en el tema de claro, metas y objetivos de la vida. Antes ¿de acuerdo? no había Ujú. tantas opciones como ahora, en el sentido de, Ciertamente. antes era conseguir un trabajo, tener tu casa, familia, Sí, sí. digo antes por ahí como en los 80, ya, eh, en el Bueno, siglo pasado, y todavía dependiendo de en qué condiciones, obviamente, ¿sabes? ya, pero en el Jersey es que ahora pues hay más opciones, o sea, ahora puedes ser nómada Claro. digital, ahora puedes no tener una familia, porque de hecho mucha gente no quiere tener familia, ni hijos, ni nada. Sí, Pu- sí, sí. ¿Por qué? Porque hay mucho más entretenimiento, muchas cosas que Claro. hacer, o sea, No, es que ahora el mundo está mucho más abierto que antes, claro, o sea, entonces al tener tantas opciones, la gente se pierde. ¿Ya? claro. Y hay gente que le pasa eso, y diciendo eso lo de la pasión y el que te apasione algo, Sí, sí, sí. hay gente que no encuentra la pasión por algo, básicamente porque siente que hace algo y luego dice, no, pero es que puedo hacer otra cosa, y se van perdiendo en la cantidad de cosas que pueden hacer. ¿Ya? Claro, claro, Entonces, claro, claro. y te lo digo porque yo conozco a alguien así que literalmente ha probado muchas cosas y siempre se emociona al principio con algo y luego a un tiempo pues lo deja y busca otra cosa y así. Porque, claro, al tener tantas opciones, te entra la duda. Claro. ¿Y si hago esto otro mejor? Entonces, Pero, claro, pero fíjate que ahí yo digo que hace falta un componente para que la persona de pronto encuentre una pasión en algo, aunque haya muchas opciones, y es el tiempo, el tema del tiempo. Si tú te dedicas un poquito de tiempo, tampoco estamos hablando aquí de años, ¿no? Pero cuando tú inviertes una cierta cantidad de tiempo en algo, en un hobby, ¿no? Por ejemplo, lo conoces más a fondo, te haces mejor, si tienes habilidad y tal, y te empiezas a apasionar por eso. O sea, uno no todo lo podemos medir y creo que mucha gente cae en eso, ¿no? No sé si esta persona que mencionas, pero mucha gente cae en eso de que empezamos a medir las cosas muy cortoplacistas, o sea, que somos muy cortoplacistas en ese sentido. claro, Entonces, si no nos da un éxtasis el primer día o las primeras horas, no vale la pena. Es cosa totalmente apartada de la realidad. Si, bueno, por poner un ejemplo muy sencillo, jugar un deporte. Tú, la primera vez que lo juegas, a menos de que seas un virtuoso no vas a ser bueno, claro, totalmente. pero conforme lo vayas jugando y vayas Ya. siendo un poquito mejor, te va a ir gustando más también. Pero entonces, Entonces, ajá, hay que dime. darle el beneficio de la duda a las cosas, pienso yo. O sea, como que dedicarle lo mínimo de tiempo para poder decir, hombre, esto es bueno, esto no es bueno, esto me gusta, esto no No, me gusta. total. No, sí, en este caso yo creo que esa persona sí lo hace. Pero lo que quiero decir es que Ya, ya. antes, digamos, por ejemplo, aquí en Colombia, yo qué sé, pues todo el mundo jugaba fútbol. Sí, Bueno, y sí. todo el mundo sigue jugando fútbol. Eh, Pero porque es como lo básico, es la opción más rápida, más Sí, fácil, claro, claro. en el sentido de es lo más asequible. Pero si tuvieras muchas más opciones, capaz empezarías a dudar, ¿ya? Y no te Sí, comprometes. Lo sí, que sí. quiero decir es esto, o sea, cuando tú no tienes, si tú tienes dos opciones, pruebas una, que a lo mucho si no te gusta, puedes probar la otra, pero te terminas comprometiendo Claro. con alguna de las dos. Si tienes 20 opciones, cuando Es una decisión mucho más complicada. es Es una claro, decisión mucho y más puede que complicada. cuando llegues a la 20 te replantees la primera otra vez y se vuelve un Sí, bucle, de acuerdo. ya, y nunca decides nada. Hay gente que le pasa, por ejemplo, un tipo bueno, no lo conocía, pero sí sabía de él, que estudió una carrera, o cambió de Claro, carrera como 5 veces. Entonces, obviamente, y yo estoy completamente de acuerdo con que uno tiene que estudiar lo que le gusta y tal, pero aquí el enfoque mío es el tema de las opciones. Si tienes tantas opciones de cosas por hacer, de cosas que puedes hacer, es muy difícil que a veces pensar, joder, me voy a claro. comprometer con esta, ya, esto realmente me gusta. Porque puede que te guste, pero entonces piensas, y si esto otro me gusta más, y vas por lo otro, y Ujú, luego, ujú. y si esto otro me Claro, gusta más, y así. Entonces, claro. eso Sí, pasa. eso es algo, y es algo muy complicado para tratar, por ejemplo, en el sentido de si, yo qué sé, tienes un hijo o una hija y está pasando por algo así, ¿qué le aconsejas? Porque también ahí entra la disyuntiva de, bueno, ok, pero entonces, cuando, por ejemplo, una carrera, estudiar una carrera, sí es cierto que tú tienes que estudiar algo que te guste, pero al final las carreras, más que lo que aprendes, te dan estructura mental y otras cosas que necesitas, va, que te sirven para la vida, aunque no te dediques a eso. Hay mucha gente que estudia una cosa y se dedica a otra, y son felices en lo segundo en lo que se dedica, ¿no? Por decir algo. Entonces, al final, cuando se plantean tantas opciones, es cierto que es muy difícil
poder decir cuál es el camino correcto, porque al final puede que el camino ni siquiera sean las opciones que estás viendo a primera mano. O sea, es bastante complicado. Yo creo que un primer paso, porque en verdad no creo que tenga una solución tan fácil de decir, o sea, realmente como de tan inmediata, ¿no? Como tirar una moneda, ¿no? O sea, tampoco. Un dado. Sino que creo que un primer paso es algo que a la sociedad moderna le está faltando y es conocerse a sí misma. Ah, total. Yo creo que la gente hoy por hoy, y esto es otro tema también, pero hoy por hoy la gente tiene tantos estímulos, tiene tantas cosas por fuera de sí misma que se han desconocido a sí mismos. ¿Sí? Y lo mejor del chiste es que creen que se conocen a sí mismos. Porque creen yo qué sé, que ver 5 TikToks y 4 Reels donde hablan de X filósofo, me conozco porque concuerdo. No, no, a ver, o sea, realmente hoy en día las personas evitan muchas veces conocerse a sí mismas, evitan entrar en sí por dentro, porque, Claro. vale la redundancia, porque les aterra lo que pueden llegar a encontrar. Sí, eso es algo Pero yo cierto. creo, pero yo creo que para esto que estás planteando, eso que mencionas de las múltiples opciones, es básico conocerte porque si no, ¿cómo le haces? O sea, La introspectiva es muy está importante. complicado. O sea, Introspección, mira, aquí puro Sócrates, vamos, o sea, o sea, la por- eh, eh, mayéutica. mira, la introspectiva es muy importante y es cierto lo que dices, es que hoy en día la gente no le dedica tiempo a eso. Yo creo que eso es fundamental, básicamente para definir. Señores y señoras, vayan a terapia. Eso es buenísimo, hombre. Pero vayan con la mente abierta. Bueno, yo nunca he ido a terapia, pero Claro, o sea, eh, no es obligatoria. no, no, yo sé, yo sé. A ver, obvio que no es obligatorio. Ya. De hecho, me genera curiosidad y bueno, joder, es que eso es otro tema. Solamente un pequeño, o sea, un pequeño paréntesis muy pequeño de lo que acabas de decir. Sí, Es que adelante, adelante. mi miedo con ir a terapia es de que la persona, o sea, la persona con la que yo vaya, el terapeuta, Sí. no sea la persona adecuada, porque sé que hay Pero muchas terapias eso malas. pasa, y eso Ya, pasa y mucho, eso pasa un claro, montón. y termine peor. Pero bueno, no importa. Pero Ya, espérate, antes de zafar esa parte, o sea, hace poco, de hecho, una amiga mía que le gusta mucho el tema de psicología y todo esto, me estuvo diciendo algo parecido, o sea, de que una persona cuando va a un terapeuta no necesariamente hace clic, y no es que el terapeuta sea malo ni que la persona esté muy mal, sino que no son los métodos, ¿no? Pero afortunadamente hay muchas escuelas de pensamiento y muchas metodologías. Al final, ahí toca probar un poquito y es sí, sí. mucha suerte, pero, hombre, al final, yo creo que si tú vas viendo que a las 3 4 sesiones la persona lo que está haciendo te permite más todavía, ya, tú dices, hombre, por aquí no es. Sí, total. Pero volviendo al tema, sí, yo creo que eso de preguntarse uno como qué es lo que yo quiero, qué busco, qué me gusta, qué no me gusta, todo Sí, ese tipo de cosas, pues es importantísimo. muy Pero importante, lastimosamente, pues muy como decías importante. tú, TikTok, Instagram, todo eso, y te lo digo yo porque a mí me pasa, o sea, yo a veces pierdo más tiempo el que quisiera en Instagram, A todos, a ya. todos, a todos. Desde que Eh, están los shorts, ujú, sí, o sea, los reels esos de mierda. sí, Eh, sí, eso hace que uno lo hipnotiza, o sea, lo vuelve uno un zombie sí, totalmente. y A ver, esas. ya decían hace años, la televisión era la caja idiota, ahora la caja Ajá. idiota es esta, o sea, esta Ya, es la caja pero idiota moderna. la diferencia es que esto, o sea, la televisión, yo creo que la televisión era tan adictiva, yo creo, o sea, yo creo que esto es No, peor hombre, todavía. sí. O sea, pero es que, Es o peor, sea, es el peor teléfono es peor, porque es por o sea, los estímulos de como son cortos muy rápidos, sí, son muy es muy rápidos rápido. y, Y lo tienes en el momento que tú quieres, porque la televisión, digamos, aunque hubieses tenido una televisión portátil, el programa de televisión que a ti te claro, gusta lo dan a las 7 de la noche y es a las 7 de sí, la noche. exactamente. Entonces, y lo peor de todo, y a mí me preocupa eso mucho, Sí, es sí, la pérdida de atención que puede generar eso. O sea, porque al ser mucho. estímulos tan cortos, tan rápidos, eso hace que uno no sea capaz de concentrarse en algo por Claro, mucho tiempo. Ya. claro, claro. Entonces, A mí me pasa, a mí también. me ha pasado que leyendo algo importante, o sea, ni siquiera está solamente leyendo por diversión, no, leyendo cosas importantes. Y si no noto como cierta, ¿sabes? Como que si no me atrapa, por decirlo de alguna forma, me demoro la vida leyéndolo. Sí, O sea, total. Sí, entonces, eso es volviendo ya atrás, recapitulando un poco, el tema, pues, ajá, de que a veces
el tema de tener metas y sueños en la vida a veces es complicado también, porque es difícil encontrar algo que te apasione. O sea, Ujú. eso es algo Sí, es que complicado. no todo el mundo tiene. De hecho, yo diría que lo Son pocos, anormal. O realmente sea, yo creo que son pocos los que tienen. claro, entonces tampoco estamos aquí juzgando a la gente que no tenga A sueños en absoluto. ver, no, claro Ya. que no, hombre. Porque yo creo que también, o sea, es muy normal, o sea, es muy normal que, no, que a uno le pase eso, de que uno no sepa qué Ujú. hacer, por la como Sí, sí. decía, por la cantidad de opciones que hay. O sea, es que hay tantas opciones que a veces es difícil escoger. A veces hasta uno comprando un celular es como, joder, ¿cuál compro? Hay tantas opciones que no Ya, sabe, ya, ya. no sabe ni qué le conviene. Entonces, y eso es comprando un fucking celular, imagínate, en la vida de verdad hay tantas cosas que es complicado, es complicado. Sí, es un tema muy denso, la verdad, es un tema que da mucho para hablar, y no solo por el tiempo que estamos hablando de esto, sino que, mira, todas las ramificaciones que tiene. O sea, el tema de la vida en sí, el objetivo de la vida, el sentido de la vida, es algo que va, es bastante, bastante complejo, más de lo que creemos normalmente. Sí, es muy interesante, la verdad, estos temas y da mucha tela que cortar, la verdad, como hemos hablado. Un poco como hacer un poco de abrebocas para el siguiente, porque bueno, no hablamos nada Ujú, de los Apple Vision Pro, o sea, que es algo bastante interesante también, sobre todo no tanto por el invento, que sí, que está muy bien, un avance tecnológico fuerte, pero por las implicaciones que puede tener, porque no estamos hablando solo de realidad aumentada, solo de más información y tal, sino de una sustitución a la realidad, porque es unos lentes cuya una de sus funciones es la realidad virtual también. Entonces, ese tema de la realidad virtual, sin entrar un poco en la matrix de qué es real y qué no, más hablando en la implicación social que tiene, eh, es bastante, bastante denso, ujú, bastante denso. Pero bueno, yo bastante. creo que lo vamos a dejar para el siguiente episodio y nada, esperamos que lo hayan disfrutado. Esto es un poco más filosófico este último, pero bueno, que son temas interesantes al final y son cosas que hay que hablar, pienso yo. Hay que hablar para, no sé, como darle un poquito de color a la vida también, ¿no? No solamente todo es TikTok, Instagram y Netflix. Claro, el anime también es importante. Ahora, claro, claro, no hay que olvidar las raíces. Pero pues, pues nada, muchas gracias por vernos. Si se quedaron hasta esta parte del video y nos están soportando, darle a like, Si se quedaron hasta esta parte de síganos, este video, escriban en los comentarios. escriban un eh, comentario, me quedé soy, hasta el final, quiero ok, patatas. Eso lo quiero pueden patatas, sale, escriban quiero patatas, y esa es una buena dinámica, por cierto, eso es lo que vamos a hacer. En fin, y sí, el dato curioso se los dejamos para el siguiente, así que bueno, estén conectados y nada, Excelente. hasta luego. Hasta luego, chao.